En esta ocasión, el dueño decide, para evitar las quejas, que si el despacho de la pizza lleva más de 40 minutos, entonces se le entregará a los clientes una botella de vino gratis. Y la oferta es solo rentable si esta proporción de llegadas tardes o llegar más de 40 minutos es menos del 15% en general. La pregunta que hace el dueño es que si es conveniente innovar de esta manera, es decir, ¿es rentable o no es rentable dado los datos que tenemos? La forma más, digamos, rápida de determinar esto es calcular justamente la proporción de casos que sean donde los tiempos de entrega de la pizza sea mayor a 40 minutos. Para hacer esto podemos simplemente preguntar dentro de la datos, bueno, antes que nada calculamos which datos, signo de peso, básicamente tiempo, sea mayor que 40. Y con eso tenemos los índices de todos los datos, de todas las observaciones dentro de datos time que son mayores que 40, o sea, 40, pero en principio lo que necesitamos es no exactamente los índices, sino la longitud, es decir, el tamaño de esta o la cantidad de datos o de observaciones que satisfacen esto. Esto lo vamos a almacenar en la letra A. Aquí vemos que la variable A contiene 229 casos donde se cumple que los datos de entrega es mayor que 40. Bien, calculamos ahora la proporción total de datos, ¿no? Usando también nuevamente esto, pero en este caso de todos nuestros datos times. Y tenemos un total de 1266 casos. Hallamos la proporción y la proporción es 0,18. Evidentemente 0,18 es mayor que 0,15, que es el 0,15 que estamos, o el 15% que estamos viendo. Pero nos gustaría saber si este valor es exactamente mayor que 0,15 para todos los casos, es decir, con cierto nivel de confianza, por lo menos con un nivel de confianza del 95%. Nos interesaría saber si este valor, ya que estamos trabajando con una muestra de datos, es decir, estamos trabajando con una muestra de 1266 datos, ¿qué pasaría en general si se satisface esto? Ok, para hacer esto vamos a utilizar una prueba de hipótesis que se llama binomial, que básicamente me permite trabajar con proporciones, que los elementos que hay que introducir la binomio es básicamente la cantidad de datos exitosos, es decir, que satisfacen la condición mayor que 40, la cantidad total de datos, la referencia con la cual queremos compararlo, en este caso sería 0,15, es decir, queremos saber si la proporción de A partido B es mayor, por lo tanto, escribimos acá mayor que, que 0,15, que el 15%. Y lo que vamos a hacer es decir, la hipótesis nula en este caso es que nuestra proporción A partido por B es menor o igual que 0,15. Nosotros, la hipótesis alternativa es que esta proporción A partido B es mayor que 0,15. Y lo que vamos a hacer es calcular la proporción y vemos nuestro resultado. Vemos que el valor de pi-value es 0.0, o sea, 0.01, etc. Y este valor es mucho más chico que 0.05, por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. En este caso la hipótesis alternativa es que efectivamente la probabilidad de suceso, que es decir, la probabilidad de que nuestros datos sean mayores que 40 o que la pizza llegue a mayor que 40 es mayor que el 15%. Y con esto garantizamos estadísticamente con un nivel de confianza del 95% que nuestros datos van a estar siempre de 0,16 hasta 1, es decir, esta es la proporción que vamos a encontrar. Quiere decir que no es rentable, la respuesta es que no es rentable el valor, o sea, lo que está proponiendo el dueño. Otro de los problemas que el dueño plantea, que vamos a analizar ahora, es que debe existir una relación entre el operador que recibe la llamada telefónica y la temperatura de la pizza. De alguna forma está buscando buscar las causas de por qué hay algún problema, a ver si los operadores realmente tienen que ver con el problema de que la pizza llegue fría, en principio. Es decir, puede haber un retardo y puede ser que deba haber alguna diferencia entre los dos operadores, que en este caso hay dos operadores, como vamos a ver. Ok, la idea entonces es la siguiente. Vamos a ver y comparar si existe alguna diferencia, pero vamos a definir una variable también, una variable que indique
que si las pizzas llegan con temperatura mayor a 65, colocamos simplemente mayor. Y si es menor que 65, menor igual, le ponemos menor. Entonces, para hacer eso, primero vamos a llamar a una librería que se llama deplit, una librería que nos permite analizar, que nos permite trabajar con los data. Y definamos unos datos 1 donde vamos a colocar básicamente, vamos a seleccionar dentro de datos 1 solamente los dos variables que nos interesan, que son operador y temperatura. ¿Ok? Vamos a hacerlo mejor así. Bueno, hacemos usando el comando byte para que sea más cómodo y no tener que ir definiendo datos por el camino. O sea, vamos a hacerlo todo concatenado de alguna forma. Bueno, vamos a seleccionar dos variables nada más de las variables datos. Vamos a seleccionar operadores, que son las variables con que vamos a trabajar, y temperatura, para no tener que trabajar con toda la data. Definamos con esta nueva data, vamos a definir una nueva columna, usando el comando mutate, que sirve para definir una nueva variable. Ok, el comando mutate, vamos a definir una nueva variable, nos permite definir, por ejemplo, lo llamemos label. Y label va a ser una etiqueta, como les decía, vamos a escribir una condición, if else, si la temperatura es mayor que 65, entonces simplemente vamos a colocar que efectivamente es mayor. En caso contrario de que no sea mayor, vamos a seguir debajo, vamos a colocar entonces menor. Con esto definimos una nueva base de datos que se va a llamar datos 1, que si lo llamamos es el datos 1. Nos damos cuenta que tenemos solamente las variables operador, temperatura y etiqueta. Podemos contar cuánto hay de cada uno, es decir, cuántas veces Laura tiene la etiqueta mayor y cuántas veces Melissa tiene mayor y menor exactamente. Para hacer eso podemos nuevamente llamar a datos 1 y conectarlo usando este comando que nos permite conectar con, por ejemplo, contar. ¿Qué podemos contar? Las variables. Vamos a contar la variable, por ejemplo, operador. Y vamos a relacionar con la variable labels. No, aquí hay algo, nos faltó escribirlo bien. Básicamente está diciendo que Laura, en 228 casos, la temperatura llega con temperatura mayor a 65, y en 410 casos llega con temperatura menor. En el caso de Melissa, 246 y 382 para el caso de menor y el operador Melissa. Mirando esto, uno puede darse cuenta o quizás puede analizar a través de los números que Laura de alguna manera tiene algún problema en el sentido de que las pizzas llegan más veces frías y menos veces calientes que en el caso de Melissa. Pero esto puede ser simplemente un problema de la muestra, de alguna manera. Y adicionalmente puede ser que Laura o Melissa, en este caso también puede ser Laura, haya trabajado más, tenga simplemente más trabajo, y el problema no es que simplemente Laura trabaje más mal que Melissa, sino simplemente que hay una diferencia en cuanto al nivel digamos, de trabajo que hace cada una de ellas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es simplemente hacer una prueba que en este caso la prueba se llama una prueba chi cuadrado, que permite relacionar dos variables, en particular binarias, que es operador, en este caso binaria, pero no, dos variables categóricas, que es operador, y en este caso labels. Vamos a construir de otra forma la tabla. Dentro de la tabla, digamos, del conteo, este mismo conteo vamos a escribirlo usando otro comando básico de R, que va a ser como el alimento para hacer digamos, la prueba de chi cuadrado. Entonces aquí, como es un comando básico de R, vamos a tomar acá signos de peso para separar la variable operador, y vamos a tomar datos signo de peso para separar datos 1 para separar la variable etiqueta. Nuevamente tenemos todo arriba, pero escrito en una forma de una tabla. Esto es una tabla de contingencia. Laura mayor 228, Laura menor 410. Es la misma tabla que teníamos arriba, pero esta es un poco más, digamos, que organizada. Esta tabla la podemos pasar digamos, al chi cuadrado directamente. Podemos calcular simplemente chi cuadrado. ¿Ya? Chi cuadrado.
introducimos la tabla dentro de esto. ¿Qué es lo que hace chi cuadrado en principio? Lo que va a ver es si efectivamente hay una diferencia entre los valores observados, en este caso observados de mayor y menor, con los valores que uno esperaría. ¿Qué es los valores que uno espera? Bueno, depende de la proporción, de cuánto trabaja Laura y de cuánto trabaja Melissa. Entonces, puede ser, tenemos que comparar efectivamente las proporciones de los valores observados con los valores, digamos, que uno debería esperar, dado únicamente la proporción de trabajo que tiene Laura y de Melissa. Bueno, básicamente corremos la prueba y la prueba nos dice que tenemos una probabilidad de, o sea, un p-value muy alto. ¿Qué significa el p-value muy alto en este caso? Que no podemos desechar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que no hay realmente ninguna diferencia adicional a la proporción de trabajo que tiene Laura, que tiene Melissa, con lo que estamos observando de la proporción de valores mayores y menores en cuanto a la temperatura. Quiere decir que no hay ninguna relación en el trabajo, por lo menos no hay ninguna relación desde el punto de vista estadístico que me permita asegurar que Melissa o Laura trabajan más mal en ese sentido. Con esto ya definimos básicamente o echamos por tierra digamos, una propuesta del dueño donde decía que los operadores son el causante de que la pizza llegue más fría o más caliente. Con esto